La conquista territorial fue prohibida por el derecho internacional latinoamericano desde 1856, mediante el Tratado Continental de ese año, suscrito casi un cuarto siglo antes de del inicio de la Guerra del Salitre. Chile y Perú proscribieron el derecho de conquista. El robo chileno de Tarapacá y Arica violó la letra y el espíritu del Tratado Tripartito suscrito por Chile, Perú y Ecuador, que fijó las bases de unión para las repúblicas americanas. Escribe César Vázquez Bazán. Cada una de las partes contratantes se obligan a no ceder ni enajenar bajo ninguna forma a otro Estado o gobierno parte alguna de su territorio, ni a permitir que dentro de él se establezcan una nacionalidad extraña a la que al presente domina, y se compromete a no reconocer con ese carácter a la que por cualquier circunstancia establezca. Tratado que fija las bases de unión para las repúblicas americanas. Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el Consejo de Estado, someto a vuestra deliberación el tratado que fija las bases de unión para las repúblicas americanas, que os anuncio en mi discurso de apertura, habiendo sido firmado en septiembre del año anterior por los plenipotenciarios Chile, Perú y el Ecuador. Ya habéis podido penetraros de su importancia por la breve reseña de los principios consignados en él, que tuve el honor de haceros, y espero lo tomaréis en consideración tan pronto como os sea posible. Santiago, junio 3 de 1857, firmado Manuel Montt, Francisco Javier Ovalle. Unión y Confederación. En nombre de la Santísima Trinidad, la República de Chile, la República del Ecuador y la República del Perú, deseando cimentar sobre las bases sólidas la unión que entre ellas existe como miembros de una gran familia americana, ligados por sus intereses comunes, por un común origen, la analogía de sus instituciones y por otros muchos vínculos de fraternidad, y estrechar las relaciones entre los pueblos y ciudadanos de cada uno de ellas, quitando las trabas y restricciones que pueda embarazarlas, y con la mira de dar por medio de esa unión desarrollo y fomento al progreso moral de cada una y todas las repúblicas, y mayor impulso a su prosperidad y engrandecimiento, así como nuevas garantías a su independencia y nacionalidad y a la integridad de sus territorios. Ha considerado conducente a estos fines celebrar un tratado de unión entre sí con los demás estados americanos que convengan en adherirse a él, y al efecto ha nombrado sus respectivos plenipoteciarios, a saber: Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, al señor don Antonio Varas, Ministro de Relaciones Exteriores de dicha República; Su Excelencia el Presidente de la República del Ecuador, al señor doctor don Francisco Javier Aguirre, Ministro Plenipotenciario de dicha República cerca del Gobierno de Chile; y Su Excelencia el Presidente de la República del Perú, al señor don Cipriano C. Segarra, encargado de negocios de dicha república cerca del mismo gobierno, los cuales, habiéndose comunicado sus respectivos plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes. Artículo primero. Los ciudadanos o naturales de cualquiera de las altas partes contratantes gozarán en los territorios de cualquiera de las otras de tratamiento de nacionalidades con toda la libertad que permitan las leyes constitucionales de cada estado. Sus propiedades o bienes gozarán igualmente en los territorios de cualquiera de las altas partes contratantes y en todas circunstancias de la misma protección y garantías que gocen las propiedades o bienes de los nacionales, y no ostentarán sujetos a otros cargos, exacciones o restricciones que las que pesarán sobre los bienes y propiedades de los ciudadanos naturales del estado en que existan. Artículo 2. Las naves de cualquiera de los estados en los mares, ríos, costas o puertos de otros estados gozarán de las mismas exenciones, franquicias y concesiones que las naves nacionales, y no serán gravadas con otros impuestos, restricciones o prohibiciones que los que gravaren a las naves nacionales. Lo estipulado en este artículo no se aplicará al comercio de cabotaje, que cada estado sujetará a las reglas que estimare conveniente.
La importación o exportación de frutos o mercaderías de lícito comercio en naves de cualquiera de las altas partes contratantes será tratada en los territorios de las otras como importación o exportación hechas en naves nacionales. Artículo 4. La correspondencia pública o particular precedente de cualquiera de los estados que hubiere sido franqueada previamente en las oficinas respectivas, dirigida a cualquiera de los otros o destinada a pasar en tránsito por su territorio, girará libremente y con seguridad por los correos o postas de dicho estado, y no se cobrará por ella ningún derecho o impuesto. La misma regla se aplicará a los diarios, periódicos o folletos cuando no hubiere sido previamente franqueados en las oficinas o lugar de su precedencia. Artículo 5. Los documentos otorgados en el territorio de cualquiera de las dos partes contratantes, las sentencias pronunciadas por sus tribunales y las pruebas rendidas en la forma que sus leyes tengan establecidas, surtirán en los territorios de cualquiera de las otras los mismos efectos que los documentos otorgados en su propio territorio, que las sentencias pronunciadas por sus tribunales y las pruebas rendidas conforme a sus propias leyes. Artículo 6. Las altas partes contratantes convienen en concederse mutuamente la extradición de los reos de crímenes graves, con excepción de los delitos políticos que se asilaren o se hallaren en sus territorios y que hubieran cometido esos crímenes en territorio del Estado que lo reclamare. Una convención especial determinará los crímenes y las formalidades que se deberá sujetar la extradición. Artículo 7. Las altas partes contratantes se comprometen y obligan a unir sus esfuerzos para la difusión de la enseñanza primaria y de los conocimientos útiles en los territorios de cada una de ellas y a ponerse oportunamente de acuerdo de medidas que con ese fin deberá adoptar. Artículo 8. Los médicos, abogados, ingenieros y demás individuos que tuvieran una profesión científica o literaria cuyo ejercicio requiere un título y que fueran ciudadanos o naturales de cualquiera de las altas partes contratantes y hubieran obtenido en los territorios de esta el correspondiente título, serán reconocidos en los territorios de cualquiera de los otros, como tales abogados médicos o ingenieros, tan luego como los estados contratantes adopten un sistema de estudios y de pruebas literarias que guarden analogía y correspondencia y que se considere bastante para habilitar el ejercicio de dichas profesiones. Se sujetarán sin embargo a las formalidades y pruebas de incorporación o recepción de los colegios o cuerpos literarios científicos del respectivo estado, según estuviera establecido para los nacionales. Artículo 9. Con la mira de dar facilidades al comercio y estrechar las relaciones que las ligan, las altas partes contratantes convienen en adoptar un sistema uniforme de monedas, tanto en su ley como en sus subdivisiones monetarias, y un sistema uniforme de pesas y medidas. Conviene igualmente en unir esfuerzos para uniformar, en cuanto sea posible, las leyes y tarifas de aduanas. Para el cumplimiento de lo estipulado en ese artículo, las partes contratantes celebrarán oportunamente los acuerdos necesarios. Artículo 10. Las altas partes contratantes adoptan en sus relaciones mutuas los siguientes principios. La bandera neutral cubre las mercaderías enemigas con excepción del contrabando de guerra. La mercadería neutral es libre a bordo del buque enemigo y no estará sujeta a confiscación a menos que sea contrabando de guerra. También conviene renunciar al empleo de corso como medio de hostilidad contra cualquiera de las partes contratantes y en considerar y tratar como piratas a los que los hicieren en el caso de que se refiere este artículo. Igualmente, considerarán y tratarán como piratas a sus ciudadanos o naturales que ostentaren letra de marca o comisión para ayudar a cooperar hostilmente con el enemigo de cualquiera de ellas. Artículo 11. Los agentes diplomáticos y plenipotenciarios consulares de cada una de las altas partes contratantes prestarán a los ciudadanos o naturales de las otras en los puertos y lugares en que no hubiere agente diplomático o cónsul de su propio país la misma protección que a sus nacionales. Artículo 12. Se comprometen igualmente a fijar de una manera precisa y determinada, en conformidad a los principios del derecho internacional,
los privilegios, exenciones y atribuciones de sus funcionarios diplomáticos y consulares, y adoptar esas reglas en su relación con los demás estados. Artículo 13. Cada una de las partes contratantes se obliga a no ceder ni enajenar bajo ninguna forma a otro estado o gobierno parte alguna de su territorio, ni a permitir que dentro de él se establezca una nacionalidad extraña a la que al presente domina, y se compromete a no reconocer con ese carácter a la que por cualquiera circunstancia se establezca. Esta estipulación no obstará a las cesiones que los mismos estados comprometidos hicieran unos a otros para regularizar sus demarcaciones geográficas, o fijar límites naturales a sus territorios, o determinar con ventaja mutua sus fronteras. Cada uno de los estados contratantes se obliga y compromete a respetar la independencia de los demás y en consecuencia a impedir que por todos los medios que estén a su alcance que en su territorio se reúnan o preparen elementos de guerra, se enganchen o recluten gente, se acopie armas o se apresten buques para obrar hostilmente contra cualquiera de los otros, o que los emigrados políticos abusen de asilo maquinado o conspirando contra el orden establecido en dicho estado en contra de su gobierno. En caso de que dichos emigrados asilados dieren justo motivo de alarma a un estado y éste solicitare su intención, deberán ser alejados de la frontera de la costa hasta una instancia suficiente para disipar todo recelo o impedir que continúen siendo justo motivo de inquietud o alarma. Artículo 15. Cuando cualquiera de los estados contratantes se dirigiesen expediciones o agresiones con fuerzas terrestres o marítimas procedentes del extranjero, que se compongan de naturales del estado contra quien se dirigen o de extranjeros, y no obren como fuerzas pertenecientes a un estado o gobierno reconocido de hecho o de derecho, o que no tuvieren comisión para actos de guerra conferido por un gobierno también reconocido, serán reputados y tratados por todos los estados contratantes como expediciones piráticas y sujetos en sus respectivos territorios los que ellas figuraren a las leyes contra piratas si hubieren cometido actos de hostilidad contra cualquiera de dichos estados o contra sus buques, o que en acto de ser atacados por fuerzas de cualquiera que los estados contratantes no se rindieron a la segunda intimidación. Artículo 16. En el caso que expediciones o agresiones de la clase de que se habla en el artículo anterior se dirigieran contra cualquiera de los estados y éste reclamase el apoyo o auxilio de los demás, se comprometen y obligan a prestar ese auxilio para impedir la expedición o agresión, para capturarla o destruirla, y para capturar o destruir todo buque que formare parte de ella o que anduviere armado en guerra con el mismo fin, sin pertenecer como buque armado en la guerra a ningún gobierno reconocido. Si el auxilio de que habla este artículo fuere prestado por alguno de los estados solamente, como deberán hacerlo según las facilidades que les diera su proximidad al estado amenazado o sus elementos, los demás concurrirán a los gastos que se hicieron en la proporción de que común acuerdo se fijare. Artículo 17. Se obliga también a no conceder el tratamiento nacional ni conferir empleo, sueldo, distinción alguna a los que figuraren como jefes en esas expediciones piráticas, y a negarles el asilo si el ejército contra quien se dirige o se haya dirigido la expedición lo exigiere. Artículo 18. En caso de infringirse por uno de los más ciudadanos de uno de los estados alguna de las estipulaciones de este tratado, o de los que se celebraran en consecuencia de él, o de lo que ligaron a los demás estados particularmente entre sí, la responsabilidad de la infracción pesará sobre dichos ciudadanos, sin que por tal motivo se interrumpa la buena armonía y amistad entre los estados ligados por el tratado infringido, obligándose cada uno a no proteger ni al infractor o infractores, y a contribuir a que se haga efectiva la responsabilidad de ellos. Artículo 19. Para el caso desgraciado de violar alguna de las altas partes contratantes este tratado,
o los que se celebraren en consecuencia de él, o cualquier tratado que ligue particularmente entre sí alguno de ellos, se estipula que la parte que creyere ofendida no ordenará ni autorizará actos de hostilidad o represalias, ni declarará la guerra sin presentar antes al Estado ofensor una exposición de los motivos de queja comprobada con testimonio o justificativos bastante, exigiendo justicia o insatisfacción y sin que éste haya sido negada o dilatada sin razón. Igual procedimiento se obligan a observar en el caso de cualquiera otra ofensa, injuria o daño inferido o hecho por uno de los estados a otro, que no se ejecutarán, ni se cometerán hostilidades, ni se declarará la guerra sin la previa exposición de motivos para que se dé satisfacción o se haga justicia, y sin agotar antes todos los medios pacíficos de arreglar sus diferencias. Se comprometen igualmente para alejar todo motivo que perjudiquen a la buena inteligencia y armonía que debe mantener entre sí, que cualquiera que sean los motivos que alguno de ellos tuviere para variar el orden de sus relaciones con otros de sus estados, constituido por actos internacionales, cualquiera sea el carácter de estos, no procederá a variarlos sin haber comunicado su resolución al otro estado y propuesto o indicado las bases bajo las cuales deberán arreglar esas mismas relaciones en adelante. Artículo 20. Con la mira de consolidar y robustecer la unión, de desarrollar los principios en que se establecen y de adoptar las medidas que exige la ejecución de alguna de las estipulaciones de este tratado que requieran disposiciones ulteriores, las altas partes contratantes convienen en nombrar cada una de ellas un plenipotenciario, y en que estos plenipotenciarios reunidos en Congreso representan todos los estados de la Unión para los objetos de este tratado. La primera reunión del Congreso de plenipotenciarios se verificará a los 3 meses de canjeadas las ratificaciones de este tratado, o antes si fuere posible, y seguirá reuniéndose en adelante por lo menos cada 3 años. Se reunirá en las capitales de los estados contratantes por turno, según el orden que se fijare en la primera reunión. Artículo 21. El Congreso de Plenipotenciarios tendrá derecho y representación bastante para ofrecer su mediación por medio del individuo o individuos de su sexo que designe, en caso de diferencias entre estados contratantes, y ninguno de ellos podrá aceptar dicha mediación. Si cuando ocurrieren las diferencias no estuvieran reunidos el Congreso, procederá a convocar al gobierno cuyo ministro plenipotenciario hubiera sido último presidente, para que el Congreso haga esta designación. Del mismo modo se procederá cuando otro motivo exigiere que el Congreso de plenipotenciarios sea convocado y reunido. Artículo 22. El Congreso en ningún caso y por ningún motivo puede tomar como materia de sus deliberaciones los disturbios intestinos, movimientos o agitaciones interiores de los diversos estados de la Unión, ni acordar para influir en esos conocimientos ningún género de medidas, de modo que la independencia de cada estado para organizarse y gobernarse como medida conciba sea respetada, y toda su lealtad y no pueda ser contrariada ni directa ni indirectamente por actos, acuerdos o manifestaciones del Congreso. Artículo 23. El presente tratado será comunicado inmediatamente después del canje de sus ratificaciones por los gobiernos de las repúblicas contratantes y los demás estados hispanoamericanos y al Brasil, y estos podrán incorporarse en la Unión que se establezca, y quedarán obligados a todas sus estipulaciones, celebrando un tratado para su aceptación con cualquiera de los estados signatarios del presente. Artículo 24. Las concesiones, exenciones y favores que estipulan en este tratado respecto de los estados contratantes y de los que más adelante se adhieran a él, y los que se estipularen en los tratados que posteriormente se celebren a consecuencia de él y con el mismo fin, se entienden otorgados todos y cada uno de los que concede cada estado en reciprocidad de todos y cada uno de los que los otros estados le otorgan, sin que una reciprocidad parcial pueda dar derecho al goce de ninguno de ellos. Artículo 25.
El presente tratado se estipula por el término de 10 años contados desde la fecha del canje de las ratificaciones, pero continuará en vigor aún después transcurrido ese término si ninguna de las partes contratantes anuncie a las otras su intención de hacerlo cesar con 12 meses de anticipación. El mismo término deberá medir entre el anuncio y la cesación del tratado en cualquier época en que se hiciera la notificación, transcurridos los 10 años que el tratado debe durar en vigor. Artículo 26. El presente tratado será ratificado y las ratificaciones canjeadas en Santiago dentro de 12 meses y antes si fuera posible, en fe de lo cual los respectivos plenipotentarios lo han firmado y puesto en sus sellos, hecho en Santiago a los 15 días del mes de septiembre del año de nuestro Señor 1856. Antonio Varas, Francisco J. Aguirre, Cipriano C. Segarra. Tratado Continental de 1856. Tratado tripartito suscrito por Chile, Ecuador y Perú, que fija las bases de unión para las repúblicas americanas. Santiago de Chile, 15 de septiembre de 1856. Sociedad de la Unión Americana de Santiago de Chile de 1862, 103-113. Bueno, este es un tratado que se había firmado, no especifica claramente si fue ratificado, pero ya había un tratado de no agresión y de no cesión territorial. Bueno, quedo a juicio de los que vean el artículo, los comentarios que pueda suscitar el mismo. Muchas gracias. El 15 de septiembre de 1856, en la ciudad de Santiago de Chile, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Antonio Varas, y el encargado de negocios de Perú en Chile, Cipriano Coronel Segarra, y el ministro plenipotenciario de Ecuador en Chile, Francisco Javier Aguirre, suscribieron el tratado tripartito que fijó las bases de unión para las repúblicas americanas, también conocido como el Tratado Continental de 1856. El artículo 13 del citado tratado prohibió la conquista territorial al establecer que las partes contratantes quedaban obligadas a no ceder ni enajenar bajo ninguna forma a otro estado o gobierno para alguna de su territorio, ni a permitir que dentro de él se establezca una nacionalidad extraña a la que al presente domina. De igual manera, Chile, Perú y Ecuador se comprometieron a no reconocer con ese carácter a la nacionalidad que por cualquier circunstancia se establezca. Violando el artículo 13 del Tratado Tripartito de 1856, el gobierno de Chile controla desde noviembre de 1879 el departamento peruano de Tarapacá y desde junio de 1880 hace lo mismo con la provincia peruana de Arica. La usurpación de Tarapacá y Arica, contraviniendo la disposición del Tratado Continental de 1856, demuestra que el gobierno de Chile solo acata los instrumentos del derecho internacional cuando estos no afecten los intereses de su clase dominante. En cambio, el Tratado Continental de 1856, con enmiendas menores para mejorar o hacer viable el texto, llegó a ser objetivo de la política nacional del Perú entre ese año y 1862. Basadre 1968-70, 4.260. Obras consultadas: Basadre Jorge 1968-70, Historia de la República del Perú, sexta edición, Lima, editorial universitaria. Sociedad de la Unión Americana de Santiago de Chile, 1862, colección de ensayos y documentos relativos a la Unión y Confederación de los Pueblos Hispanoamericanos, Santiago de Chile, imprenta chilena. César Vázquez Bazán, 2015, todos los derechos reservados, junio 15 de 2015.